Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase, al segundo encuentro del taller de la militancia 2023 del Instituto Patria. Y antes de entrar en tema, como les decía recién, vamos a hablar de los actores de una conversación electoral. Vamos a hacer un mapa de actores. Vamos a discutir sobre esos temas y antes de hacer ese mapa de actores, vamos a hablar de un tipo de militancia en particular, muy estratégica, muy de acuerdos, muy acuerdista. Pero antes de ir a la clase en sí, me gustaría que Beatriz Orrac nos haga una pequeña devolución de lo que ha sido la conversación en el foro de este curso. Bueno, el foro, para quienes hemos andado por ahí y leyéndonos, ha sido súper interesante. Es como que siguió en el foro las conversaciones que tuvimos en los grupos aquí presenciales. Bueno, el foro hay que leerlo, porque la verdad que para alguien que dijo que andaba bajoneado, preocupado, leer el foro es encontrar la fuerza de la militancia en las militancias, las diversas militancias de los compañeros a lo largo de la vida, ¿no? Y cómo cada uno fue encontrando algún tipo de respuesta. A mí me surgió una reflexión de este título, Nos reconocemos militantes, y la primera reflexión es que todo lo escrito en el foro se diferencia claramente de los discursos de odio. Me parece que es una primera cuestión a rescatar para el hoy, para este encuentro de hoy. La clara diferencia de nuestro discurso y con el discurso del odio. ¿Por qué? Porque el discurso del odio busca resultados inmediatos, destruir al otro, rápido, enseguida, porque el otro me molesta, no quiero construir con el otro. Porque el discurso del odio es la máxima expresión de los valores neoliberales. Y porque ese discurso genera depre, dicho así como decimos en el día a día, ¿no? Bajón y desconfianza del otro. Eso es el discurso del odio. Todos desconfiamos de todos tratamos de joder al otro para ganar. Y después vende un blef, que es la posibilidad de ese modo, estar mejor todos. Digo porque es una gran mentira, otra cosa que uno tendría que decir, ¿no? Si en realidad este discurso pretende someternos, pretende destruir todo, dinamitar, todas esas pavadas que estuvimos escuchando, la verdad que felicidad para todos no va a haber. Y el peronismo busca la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, las dos cosas. Me parece que ahí hay un eje, ¿no? Para decirle a alguien, ¿qué país grande vas a hacer si el pueblo está hecho puré, si el pueblo está mal? También es el desafío de esta etapa. Entonces, de eso que me quedé pensando, anoche estuve con fiebre, así que a la noche pensé mucho. Pensaba la diferencia de los sueños y los proyectos, porque por ahí anduvieron las palabras sueños y proyecto. Los sueños nos duran un rato, nos despertamos y el sueño se fue. Y yo creo que los militantes no tenemos sueños, tenemos proyecto. Tenemos algo que queremos construir aunque nos lleve tiempo. Por eso tan oportuno es el material de planificación estratégica, porque nos vuelve a ubicar en el lugar de que esto es un proyecto de largo aliento, no es de hoy para mañana. La otra cuestión que les quería decir es que justamente si es un proyecto de largo aliento, ahí en el material se habla de la direccionalidad, de cómo, hacia dónde vamos, a pesar de que haya momentos donde, como ahora, algunos compañeros y compañeras están urgidos de tener candidato, candidata, candidate, en realidad nosotros sabemos para dónde vamos. No es que no sabemos a dónde vamos. No es que este es un momento de absoluta incertidumbre. En todo caso, nos faltan algunas definiciones operativas. Digo porque también en algún momento esto aparece para nosotros como una cuestión que un poco genera cierta desazón.
Y apareció también esto en el foro, ¿no? Necesitamos tener un candidato. Bueno, la construcción política, la política electoral es compleja, tiene otras reglas, que justamente es lo que se va a tratar hoy. Ahora, a nosotros como militantes, me parece, de esta primera discusión de la vez pasada, me parece que nos tiene que quedar una diferencia que charlábamos con algún compañero en el foro. Alguien habló de preocupación, todo junto, preocupación, estoy preocupado. Y yo decía, bueno, ¿qué tal si pensamos en preocupación? Estamos preparándonos para ocuparnos de la batalla electoral. Digo batalla en el sentido de que vamos a medir fuerzas, ¿no? Y que para medir fuerzas hay que acumular acciones que nos hagan cada vez más fuertes. Entonces, la idea es esto de el militante se ocupa de cosas. Hay épocas en que nos ocupamos de estar en el barrio, una biblioteca popular, una tarea docente, y lo hacemos con toda la pasión, y otras épocas que ponemos más hincapié en la ocupación de las actividades vinculadas a la elección. Bueno, hoy vamos a ver otros temas más específicos, pero yo quería decir esto. En la planificación estratégica se reconoce al yo planificador, a nosotros planificadores. Nosotros planificamos. Es exactamente la frase de Cristina: agarren el bastón de mariscal, planifiquen, vean qué van a hacer. Y creo que hay una diferencia entre la acción de quienes definen las listas, los candidatos, y lo que hacemos los militantes, que vamos a salir al territorio a ganar votos. Y a ganar votos no porque sea ganar votos, porque discutimos con esos indecisos de qué proyecto hablamos, de qué felicidad del pueblo y grandeza de la nación les estamos proponiendo. Y finalmente quería tomar algo de una frase que también estuvo en el foro, en el sentido de que somos responsables de nuestro hacer. No le podemos reclamar a ningún compañero que se dedica a la militancia en los espacios institucionales nuestro hacer, es nuestro. Hago si quiero, si tengo la voluntad militante de hacer algo en función de esta batalla electoral. Y en eso soy responsable. Digo porque también apareció estos temas. Y lo otro es que apareció el tema de la alegría. Y a mí me parece que tenemos que proponer la alegría. Desde la frase del Che, de endurecerse sin perder la alegría jamás, hasta la alegría de lo cotidiano, esa alegría que nuestros compañeros, nuestras compañeras de los barrios tienen tan claro que es necesaria y que no siempre es fácil construir. Entonces yo quiero invitarlos a que desde este lugar, en esta formación, además de leer, de pensar, de debatir, recuperemos esta cuestión de la sonrisa, porque no vamos a convencer a nadie si vamos con cara de preocupados. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Las invitamos a continuar en el foro. La verdad que también las invito a leer las devoluciones que hacen Beatriz, Cristina, Eliana, porque son muy jugosas. Se arman debates muy lindos. Y esta semana seguramente surja a partir de la charla de hoy otra consigna de debate. La primera fue nos reconocemos militantes, vamos a ver cuál es la segunda consigna con sus preguntas y las invitamos a entrar a la plataforma y a entrar al foro. Dicho esto, y para comenzar la charla de hoy, voy a invitar a dos compañeros de la militancia gremial a que me acompañen, aun cuando todavía falta que dé una primera parte más de contenidos, pero así ya no estoy sola. Pablo Guevara, de ATE, y Romina Russo, del Gremio de Bancarios. Adelante. ¿Y por qué esta vez invitamos a dos compañeros de la militancia gremial? Los invitamos a tener una entrevista con ellos por el tema que tenemos hoy. Así que van a ver cómo se relaciona una cosa con otra. Y otra vez, ¿por qué no invitamos a Vanessa Siley, a Hugo Yasky? Porque nosotros también queremos hacer conocidos a nuestros compañeros de las militancias anónimas, de las militancias gremiales menos conocidas, y las que nos permiten saber de que todos y todas podemos militar y cambiar el rumbo de las cosas, no solo
las personas más conocidas. La semana pasada yo me olvidé, fue un olvido que tuvo que ver con las emociones, me olvidé de dar un pantallazo del cronograma electoral, que era el tema de la clase 1. Lo voy a dar en los próximos 5 minutos y lo voy a unir a la charla o al tema de hoy. El cronograma electoral, que ustedes lo tienen allí en el aula, en la clase 1, dice que el 14 de junio es el límite para solicitar el reconocimiento de alianzas. En Salta se hizo muy conocido el caso de una alianza de Juntos por el Cambio que no se inscribió a tiempo. Se hizo conocido en los medios, después vamos a hablar de eso. 24 de junio, cierre de presentación de listas. 24 de junio, a ver, estamos a las puertas de mayo, junio. También el 24 de junio, el inicio de la campaña electoral. 9 de julio, inicio de campaña electoral en los medios de comunicación audiovisual. 19 de julio, prohibición de actos del gobierno para captación del sufragio. Estos que dicen que no se pueden inaugurar cosas en periodos electorales. 11 de agosto, fin de campaña, inicio de la veda. 13 de agosto, elecciones PASO. Generales. 2 de septiembre, inicio de campaña de las elecciones generales. 17 de septiembre, inicio en los medios de comunicación audiovisual. 27 de septiembre, previsión de actos de gobierno o de captación del sufragio. 1 de octubre, debate presidencial obligatorio, una ley que se aprobó en el gobierno de Macri. 8 de octubre, debate presidencial obligatorio en segunda instancia. 20 de octubre, fin de campaña, inicio de veda. 22 de octubre, elecciones generales. Después están las fechas de segunda vuelta, pero dejémoslo ahí porque vamos a ganar en primera vuelta. ¿Por qué la leí? ¿Por qué leí este cronograma? Porque este cronograma es inapelable. No les consulta qué ánimo tienen. No les consulta si están emocionalmente preparados para unas elecciones. Los pedagogos, las pedagogas, los psicólogos, las psicólogas nos gusta decir, y hay procesos, hay que darle tiempo a los procesos. La ley electoral se ríe de esos comentarios de las ciencias sociales. No da tiempo a los procesos. Es inapelable. Y no sabe si estamos preocupados, desanimados, animados. No está esa variable en juego a la hora de las fechas electorales. Del mismo modo que es inapelable un índice inflacionario de más de 7 puntos. También es inapelable. ¿Por qué comento esto? Porque son estos indicadores los propios del periodo agonal de la política. Del periodo donde hay que hacer cosas y hay que ocuparse de realizar acciones en la batalla electoral, en la contienda electoral que comentaba Beatriz, más allá de los sentimientos, emociones y procesos humanos que cada uno de nosotros esté transitando. Esas acciones deseablemente colectivas, grupales, orgánicas, con direccionalidad, con planificación estratégica, van más allá de ese estado emocional. Por lo tanto, la esperanza, el optimismo, la alegría, la militancia, es una decisión, no un estado emocional. Si esto es verdad para toda acción política, es una verdad inapelable en los momentos agonales, en los momentos electorales. Habrá que tener una planificación táctica y estratégica lo suficientemente astuta e inteligente para poder sortear este cronograma con esa capacidad de convencer, persuadir, caminar juntos, realizar acciones y estar seguros del triunfo. Para eso nos estamos preparando. Esta no es una terapia de grupo. Esta no es un grupo de autoayuda.
Este es un grupo de militantes preparándose para que el peronismo definitivamente se exprese en toda su dimensión, en los números de las elecciones y en el próximo gobierno. Por eso elige la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Allí hay una elección emocional, seguramente, por supuesto, porque ya a esta altura corren los afectos frente a nuestra líder. Pero seguramente también hay una elección estratégica e inteligente. Porque sabemos quién es y cómo enfrenta a los poderes fácticos que juegan. Y que, por supuesto, juegan con nuestras emociones porque saben que allí está el punto débil de los peronistas. Si somos pasionales. Entonces, así como nos alegramos, nos entristecemos, y eso está muy en juego porque militamos con la piel. Para los momentos agonales, la dimensión o las cuestiones tácticas de la política pasan a ser muy, muy centrales. Por lo tanto, en esta segunda reunión, esto era lo que me había olvidado de contarles en la primera clase. Ahora entramos en la clase 2. Para esta segunda reunión pensábamos en charlar con ustedes la parte que tiene que ver con la planificación más estratégica y táctica de una contienda electoral, y para eso se sugiere la lectura de un documento justamente que se llama Planificación Territorial, Mapa de Actores, está allí en el aula, y que tiene que ver con la idea de que uno, cuando entra en su territorio, tiene que mirar quiénes están allí y generar un mapa. Ese mapa dice, didácticamente, que frente a nuestra militancia están presentes círculos concéntricos alrededor nuestro. ¿Cómo son esos círculos concéntricos? Hay un primer círculo que somos el nosotros, aquellos que reconocemos como la fuerza propia. Con la fuerza propia yo no tengo que convencer, no tengo que persuadir, pero tengo que conversar. Tengo que generar una táctica y una estrategia común. Táctica nos referimos a las acciones más inmediatas, estrategias a las acciones de mediano y largo plazo. Ese primer círculo del nosotros, hago un diagnóstico general, está muy fragmentado. En general sospechamos de otros compañeros y compañeras de nuestros territorios, y me refiero tanto a los territorios reales, geográficos, como a los ámbitos de actuación, gremiales, universitarios, en los clubes, en las organizaciones, en los ambientes laborales. El nosotros en general está muy fragmentado, porque uno es de un movimiento social, el otro es de la cámpora, el otro es de tal grupo y el otro es de tal grupo. Por lo tanto, allí hay una conversación pendiente para fortalecer el nosotros. El segundo círculo concéntrico es el de los aliados. Los aliados son personas que en las contiendas electorales podemos caminar juntos o no, y que depende mucho de la conversación que sostengamos. Nosotros vamos en busca de aliados, personas que no son anti-kirchneristas, anti-peronistas, pero tienen muchas dudas respecto de cómo llevamos adelante las cosas, y tienen muchas dudas y muchas críticas. Ese círculo se ha ampliado muchísimo frente a los resultados de nuestro gobierno. Tanto los buenos resultados, pero sobre todo por los malos resultados. Allí hay una gran conversación que hacer, y tiene un estilo particular esa conversación. Nosotros vamos en busca de aliados. Y con los aliados también hay que ceder. Habrá que decir la verdad propia, pero también escuchar la verdad del aliado y generar una propuesta común. Después de ese círculo están los adversarios. Los adversarios juegan el juego de la democracia con otro proyecto. Seguramente también buscando la grandeza de la nación, seguramente también buscando la felicidad del pueblo, pero están buscándolo con otro candidato y otra propuesta política. Allí vamos a encontrar liberales, cristianos, democristianos, demócratas cristianos o socialistas o comunistas, que son adversativos respecto de nuestra conversación, creen en otra, tienen otra propuesta para hacerle al conjunto social, pero juegan el juego de la democracia. Con ellos seguramente tendremos mucho que charlar, pero el
el público al que nos vamos a dirigir en este tiempo? La verdad que es un público con el cual convivir, y convivir de la mejor manera, pero no es nuestro público objetivo, el adversario. El siguiente círculo es el círculo del antagónico, los enemigos, dicho en lenguaje coloquial y de la política. ¿Quiénes son los antagónicos? Aquellos que definitivamente buscan neutralizar, y dicho más brutalmente, destruir nuestro proyecto. Y que generalmente no juegan el juego de la democracia. Si lo juegan cínicamente, ocultando debajo de ese manto de la democracia un juego del odio, un juego de los medios de comunicación, el juego de los poderes fácticos, de los poderes financieros, cuyos intereses sobre nuestro territorio son intereses que no tienen que ver con el desarrollo, sino con el extractivismo y la búsqueda de ganancias o de plusvalía. ¿Es el antagónico, es el enemigo nuestro público? ¿Y es el público cooptado por el antagónico, fanático del antagónico, nuestro público? ¿Es a quien nos tenemos que dirigir? Déjenme contestar la pregunta al final. Por fuera de estos círculos concéntricos que acabo de nombrar, hay un gran océano de indiferentes. Personas cuya vida cotidiana está tan cargada de problemas propios, problemas familiares, situaciones, búsquedas, objetivos, convicciones, intereses, está tan cargada de intereses propios que la verdad que la política es algo bastante lateral en sus vidas. Esto lo ha dicho Cristina en más de una oportunidad siendo presidenta. Dice, nosotros porque estamos todo el día hablando de esto, pero hay gente que habla de la próxima fiesta de 15 de su hija o de su nieta, gente que tiene una vocación artística, tiene otro tipo de intereses o tiene una gran preocupación por su entorno familiar y busca el bienestar de su propia familia. Ese núcleo de indiferentes es nuestro público. Y no casualmente es el gran público de nuestros antagónicos, que buscan cooptarlos por los medios masivos de comunicación. Y que son las personas que a veces hablan por esos medios y repiten lo que dicen esos medios, pero que en una conversación serena seguramente están en condiciones de escuchar nuestros argumentos. La ampliación de nuestra base electoral tiene que ver con los indiferentes. Y cuando digo indiferentes queda claro, no lo estoy diciendo en términos despectivos, digo indiferentes respecto de estos círculos concéntricos que acabo de nombrar. Nosotros estamos todo el día pensando en esto. Son indiferentes respecto de eso, pero absolutamente respetables respecto de sus propias preocupaciones, que son otras, y que generan sus propios círculos concéntricos. Estas definiciones, que no dejan de ser definiciones didácticas, generan un mapa de actores con los cuales hay que conversar, acordar, discutir, negociar, convencer y persuadir para sumar. Yo no voy a comentar mucho más de este tema, los invito a leer dos textos, sobre todo, que pusimos en la clase 2. Uno, La comunidad organizada, de Juan Domingo Perón, aquel famoso discurso en el Congreso de Filosofía, en su primera presidencia, en su segunda, bueno, no recuerdo, en la primera, ¿no es cierto? En la primera presidencia, bueno, después miramos bien la fecha, el año. ¿Por qué desde la comunidad organizada? Porque nosotros cuando nos proponemos hablar con alguien, nos tenemos que proponer hablar desde la apuesta a la comunidad que se organiza, desde la apuesta a construir un nosotros, a construir un proyecto común. Entonces, nosotros nos paramos desde alguna convicción, desde algún marco teórico o desde alguna cosmovisión. La nuestra es la comunidad organizada. Y luego los invito a leer el otro texto que tiene que ver con estos círculos que acabo de nombrar, con las estrategias que hay que aplicar en cada uno de los círculos, de tal manera que ustedes puedan profundizar este tema. Y seguramente en el foro seguirán profundizando estos temas. Sobre todo porque estos conceptos que acabo de comentar, que son
propios de la escuela de Carlos Matus, de la escuela de la planificación estratégica de Carlos Matus, nos ayuda a dejar de estar tan preocupados por los antagónicos, preocupados por convencer a los fanáticos del otro lado, y nos centra en nuestro verdadero público, en el público al que tenemos que llegar. ¿Sí? Y en algunos casos seguramente decidiremos que no hay nada que hacer ya, no hay que conversar e invertiremos mejor nuestro tiempo. Y muy ligado a estos temas son los invitados de hoy. Los invitados de hoy han elegido en sus vidas una militancia muy particular, que muchos de nosotros queremos mucho, que muchos de nosotros hemos ejercido, que es la militancia gremial, que tiene mucho de negociación, de acuerdo, de diálogo, de alianzas. Y por eso nos parecía importante tomar, así como de la militancia de los 70, tomamos aquello que es una profunda convicción que compromete nuestra propia vida. Queremos que de esta conversación que vamos a tener ahora con Romina y Pablo, podamos ver aquello que tiene que ver con los acuerdos, con lo que se negocia, con lo que se pacta, con lo que se consensúa, como parte también de nuestra tarea militante. Esto tiene más que ver con los movimientos tácticos y por supuesto también con los movimientos estratégicos, que eso seguramente estarán seguramente sucediendo en este mismo momento entre nuestros compañeros y compañeras dirigentes. Así que vamos a charlar con ellos sobre este tema. Romina, un gusto tenerte aquí. Pablo, que sos un querido compañero nuestro de toda nuestra tarea en el Instituto Patria, pero que quizás no todos conocen tu actividad militante. Me gustaría que, en primer lugar, la pregunta se la hago a Romina, pero después la contestará Pablo también. ¿Cómo es que eligieron, por qué eligieron, en qué momento de sus vidas y por qué eligieron militar en un gremio? Bueno, buenos días a todos, a todas. ¿Se escucha? Sí. Decí tu edad también. Bueno, yo tengo 37 años. Yo nací en una casa donde mis padres no estaban, digamos, habituados a la política, ni eran militantes, ni nada por el estilo. O sea que yo crecí aislada de todo ese mundo en los 90, que era un contexto bastante particular de mucha desmovilización, donde no se sabía sobre ninguna actividad militante. Yo la verdad es que no conocía nada al respecto hasta que entré a la facultad. Cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar Historia, ahí empecé a tener los primeros contactos con militantes, a ver un poco de qué venía la política universitaria, y si bien no me involucré demasiado porque no participé de ningún espacio, digamos, orgánicamente, sí iba a las asambleas, charlaba mucho con mis compañeros, estaba al tanto de los problemas que había en la facultad. Y bueno, ahí empezó un poco, digamos, mi experiencia y mi percepción de todo lo que sucedía, ¿no? Después entré al Banco Provincia a trabajar, en el año 2011, todavía estaba estudiando, y ahí empecé a recibir frecuentemente en mi lugar de trabajo, que en su momento eran sucursales, las visitas de los compañeros y compañeras de la comisión gremial. De la comisión gremial interna, que pasaban una vez por mes, más o menos, por cada lugar de trabajo, verificando en qué condiciones estábamos trabajando, qué necesitábamos, qué nos hacía falta, con un perfil muy de recorrida territorial. Y en la sucursal donde yo estaba en ese momento no había ningún delegado ni delegada. Y yo cada vez que venían conversaba mucho con ellos porque la verdad es que sentía que me escuchaban y me empecé a dar cuenta, ¿no?, de cómo era la cosa. Me empecé a dar cuenta de que era muy importante participar, ¿no? Y de que se generaban los espacios para esa participación, que había plenarios de delegados de base, que había acciones, que había volantes escritos que circulaban, que comentaban las cosas con las que yo me identificaba como trabajadora, ¿no? Y que eran comunes con mis compañeros y compañeras del banco. Entonces ellos, bueno, me propusieron ser delegada y yo acepté. Acepté y ese rol de delegada es el que me empezó a llevar un poco a la militancia gremial. Después terminé siendo delegada general
pero lo que a mí me hizo dar cuenta toda esta movida, todo este tema de la militancia gremial, es que la militancia no es otra cosa que hacernos cargo y responsables de que vivimos en sociedad y de los aspectos comunes que eso genera y de los cuales nos tenemos que hacer cargo, porque si no nos hacemos cargo, nos devoran los de afuera, como dice Martín Fierro. Entonces, eso para mí fue como una especie de revelación, y a partir de ahí, bueno, fui delegada general, sistemáticamente empecé a militar, empecé a recorrer las oficinas, las sucursales, con mis compañeros, con mis compañeras. Ese camino también nos trajo acá al Instituto Patria, a mí y a otros compañeros y compañeras, en una doble función, porque al trabajar en un organismo público, no solamente nosotros estábamos peleando por nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, sino también por la supervivencia del lugar en el que trabajábamos, porque esto fue enmarcado, digamos, en un espacio, en un periodo bastante particular que fue la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia. Entonces nosotros teníamos esa doble tarea, o nos dábamos esa doble tarea de defender nuestros derechos y de defender también el lugar en el que trabajábamos, por una cuestión de militancia, porque entendíamos que ese espacio, que es un organismo público, tenía que responder a los intereses de las personas que viven en la provincia de Buenos Aires, y en ese momento eso no estaba siendo así. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, a diferencia de Romina, yo sí vengo de una familia con militancia y tradición peronista, y de alguna manera siempre tuve como conciencia de que estaba actuando en un grupo, digamos, siempre era una cuestión colectiva. Entonces mi militancia empezó estudiantil, digamos, entonces no concebía que no hubiera delegados en el curso donde yo estaba, tanto en la secundaria como al principio en realidad por la persecución que hubo en los 70, tuve el comienzo del colegio yo en secundario en México. Entonces ahí se concebía también la militancia como una cuestión bastante parecida a la sindical. Los estudiantes en México hacíamos paro. Era como muy raro. En vez de tomar el colegio, hacíamos paro. Pero bueno, en mi primer trabajo yo no concebía no estar afiliado a un sindicato. Digamos, empecé a trabajar en una librería, me afilié al Sindicato de Comercio, después me fui a trabajar a CONICET, me afilié a ATE. Era como una cuestión que venía de la mano, digamos. No fui delegado en ATE, pero sí militaba sindicalmente. Y ahí me marcó algo muy fuerte, más allá de mis convicciones, que fue conocer a Germán Abdala. Nosotros, varios compañeros, todos muy jóvenes, tengo 55 años, pero en ese momento tenía 19, 20 años o 21 años, había un grupo de compañeros que nos reuníamos, íbamos al sindicato y teníamos reuniones con Germán y nos, voy a decirlo así brutalmente, nos bajaba línea, pero en realidad conversábamos y charlábamos, y para quienes escucharon hablar de Germán, enamoraba, digamos, ¿no? Y además tenía como una doble condición porque yo también militaba en la facultad, militaba en la JUP, y directamente estábamos todos abanderados en esa época con Germán. Esos fueron de alguna manera mis comienzos, que, insisto, a mí me marcó mucho también esa cuestión. No necesitaba estrictamente el cargo de delegado para militar, tenía otros compañeros delegados que eran representativos y que obviamente abrían el ámbito de la militancia y la participación, y eso también me marcó bastante. Antes de pasar a la segunda pregunta, supongo que ustedes tendrán reflexiones, esperamos en el chat también las reflexiones y luego aquí también las conversaremos en los grupos. Dos comentarios de esta primera pregunta. En primer lugar, qué importantes son los militantes que nos forman,
tanto en el caso de Romina como en el caso de Pablo, fíjense la escuela que ellos recibieron de sus dirigentes gremiales. Esa escuela tiene un valor que Mastercard no puede comprar. No puede comprar. Y que la escuela, lamentablemente, quizás lo que voy a decir, que la escuela pública tiene una deuda en esa materia, en la materia de formación militante, formación en el sentido de un compromiso con lo grupal, con lo social, con la defensa de derechos. Muy interesante el relato de Pablo de los paros estudiantiles mexicanos. Y por supuesto muy interesante lo que hacen los chicos y chicas hoy en democracia en Argentina, con la toma de colegios y demás. Pero sobre todo tomando en cuenta el caso de Romina, qué importante es la escuela de formación que significa la propia militancia. Ese es el gran hilo de oro que recorre la historia y que nos va formando. Dicho esto, la segunda pregunta tiene que ver ahora sí con el tema del día. Les voy a pedir a cada uno que relate brevemente alguna experiencia, aquella que recuerda, donde tuvieron que negociar, pelear, acordar, y que logró que algo cambiara. Esa acción militante de ustedes produjo algún cambio en favor de los objetivos de ustedes. ¿Sí? Adelante, Romina, primero entonces. Bueno, les voy a contar una historia con final feliz para no desmoralizar. Pero bueno, hay historias con final triste también, pero bueno, después voy a hacer la reflexión al respecto. Bueno, lo que les voy a contar está enmarcado en la gestión de María Eugenia Vidal, sí, en la provincia de Buenos Aires. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es un organismo público y sus autoridades son elegidas por la legislatura bonaerense, con lo cual cada vez que hay elecciones en la provincia cambia, ¿sí?, la gestión en el banco y responde, por supuesto, al color político de la gestión de la provincia. Por lo tanto, cuando María Eugenia Vidal fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, tuvimos un presidente que era también de ese espacio político, que se llamaba Juan Curuchet, y que fue la persona que vino a llevar a cabo el plan, digamos, de Juntos por el Cambio en el banco. Una de las primeras cosas que sucedió fue que despidieron a 7 personas contratadas, que estaban contratadas en ese momento, y inmediatamente las desafectaron, digamos. Yo en ese momento era delegada general, tomamos conocimiento de esa situación, obviamente que nos llegó por nuestros propios compañeros, y lo que hicimos en ese momento, bueno, fue por supuesto ir a Recursos Humanos, a ver qué era lo que había sucedido, por qué se había dado esa situación, cuál era, digamos, la decisión que se había tomado y a qué se debía. Bueno, muchas explicaciones no nos dieron. Si bien los compañeros que trabajaban en Recursos Humanos eran compañeros y compañeras nuestros, ese fue el primer campo de batalla que tuvimos que enfrentar porque la verdad es que lo más importante era poder persuadir a nuestros propios compañeros y compañeras de que lo que estaba pasando estaba mal y que nos iba a generar repercusiones a todos y a todas los que trabajamos en el banco, porque una vez que se permitía que haya despidos, bueno, después si nada sucedía con eso, obviamente que la situación iba a seguir. Así que ese fue el primer campo de batalla nuestro, que fue persuadir a nuestros propios compañeros y compañeras a través de plenarios de delegados de base, donde los convocábamos para que vinieran los compañeros y compañeras más comprometidos, para que se conozcan, para que se encuentren, digamos, en una experiencia común donde todos teníamos el mismo interés. Y bueno, una de las cuestiones más importantes también era poder medir la escalada del conflicto, porque si nosotros no podíamos generar ese consenso entre nuestros compañeros que nos diera soporte para poder ir a dar la lucha, era muy difícil. Así que esa era nuestra principal tarea como militantes de base, ¿no?, gremiales, poder hablar con nuestros compañeros y compañeras y decirles, mirá, si nosotros permitimos hoy en día que echen a compañeros del banco, después nos va a poder pasar a nosotros o cualquier compañero o compañera. Es abrir una puerta que la verdad que era muy, muy peligrosa. Bueno, empezamos haciendo plenarios de delegados, empezamos haciendo
radios, ¿cómo es que se llama? Radios abiertas en la puerta del banco, donde, bueno, obviamente poníamos un micrófono y hablábamos y la gente pasaba por el microcentro y nosotros tratábamos de dar a conocer lo que nos estaba sucediendo. Obviamente que empezaron, bueno, las negociaciones, empezó las conversaciones con el sindicato, que en ese momento la bancaria estaba haciendo un campamento por otros compañeros que también habían pasado por la misma situación en otros bancos, y nos unimos a eso para enmarcar nuestra situación en una lucha que era más grande y que afectaba a más personas que a nosotros mismos. Bueno, la situación terminó bien, logramos finalmente que se reincorporaran. Yo, de hecho, estaba al habla permanentemente con 2 compañeros de estos que estaban pasando por esa situación, que habían sido despedidos, y bueno, y le iba diciendo, bueno, quédate tranquila, estamos tratando de accionar para que esto se revierta. Finalmente se revirtió, pero porque logramos que todos nuestros compañeros y compañeras se involucraran en eso, porque hicimos radios abiertas, vinieron un montón de personas, porque hicimos plenarios de delegados, donde vinieron muchísimos delegados y delegadas de distintos espacios del banco, bueno, comunicados, amenazas de paro, bueno, y demás. Y eso terminó bien. Pero ¿qué pasó? Después de eso, por supuesto que los conflictos siguieron, tal es así que nos terminaron sacando las licencias gremiales. ¿Y por qué nos sacan las licencias gremiales? Bueno, porque era nuestra principal herramienta de militancia para poder recorrer todos los días y poder charlar con los compañeros y compañeras y organizarlos. Y decirles, bueno, pasa esto, ¿cómo lo encauzamos? ¿Cómo lo canalizamos? ¿Qué proponemos? Bueno, vamos a hacer esta acción, vamos a hacer esta otra acción. Vamos a juntarnos en plenario para discutirlo entre todos y entre todas. Y esa es una de las principales tareas que nos dimos, o que yo me di por lo menos. Me di cuenta que pasaba por la militancia de base, me di cuenta que había una suerte de... Por supuesto, Claudia siempre me dice, habla de Jauretche, porque yo lo suelo citar mucho. Jauretche, como ustedes saben, es un pensador argentino muy importante, trabaja con la hipótesis de que el imperio tiene un plan para afectar Sudamérica, ¿sí? Un plan que involucra a Sudamérica. Trabaja con la idea de que una de las principales herramientas que se despliegan es la de la colonización pedagógica, como lo llama él. Y es esto de tratar de impartir un sentido común contra el que nosotros queremos luchar todos los días, o queríamos luchar todos los días. Y más allá de que esta situación haya terminado bien, también hubo otras que no terminaron tan bien. Pero yo nunca me desmoralicé y nunca se me salió la sonrisa de la cara, porque la verdad era que yo sentía que estaba en el lugar en el que tenía que estar. Y a veces, aunque las cosas no salgan bien o no den los resultados en forma inmediata, se concatenan en una serie de hechos o de acciones que sí terminan dando resultado. Entonces a veces uno mira atrás y dice, mira, hicimos esto, y en el momento no pasó nada, pero después de hacer esto hicimos esto otro, y todo eso terminó dando un resultado positivo. Entonces nunca está de más cualquier acción que esté guiada en ese sentido, y nunca nada cae en saco roto. Yo me di cuenta que nada cae en saco roto. Y siempre con la alegría, porque bueno, venimos a militar y venimos a defender nuestro país, porque nada grande se puede hacer con la tristeza, como dice Jauretche también. Aplaudimos también tu militancia, Romina. ¿Jauretche fue presidente, el primer presidente del banco o no? ¿Fue? Después de que el banco se provincializó, en el 46. Gracias. Fue el primer presidente del Banco Provincia, Arturo Jauretche, después de que se provincializó. Gracias. Y por eso ella lo tiene tan presente, además, y es su gran maestro. No sé si notaron en el relato de Romina, pero subráyenlo, cómo eligió, ella como secretaria gremial, junto con sus compañeros, eligieron un público al que hablar. Eligieron un público que eran sus compañeros y compañeras que no habían sido afectados por la medida. Y cómo esa base, ella usó la palabra persuadir, tenía que conversar sobre el tema, tenía que elaborar el tema y tenía que pensar la acción militante.
Esa elección del público está en la base está en el nudo de lo que estamos tratando de charlar hoy, de los temas del mapa de actores y de los círculos concéntricos. Hay una elección del público, más allá de que seguían hablando con las autoridades del banco, digamos, ¿no? Pero fíjense el tiempo que ella le dedicó a contarnos su estrategia de convocatoria de los trabajadores y trabajadoras del banco. Muchas gracias por eso y muchas gracias por tu militancia y por tu método. Adelante, a ver, algún logro, Guevara, que nos quieras contar. Bueno, primero voy a contar dos obviedades muy breves, que es que como dirigente o militante sindical siempre tenés que buscar estrategias de negociación. Es permanente, más allá de si es un conflicto grande o un conflicto más chico, es una cuestión permanente. Y segunda, que no es lo mismo negociar o establecer esas estrategias cuando hay gobiernos populares que cuando hay gobiernos neoliberales en donde las historias son otras y los panoramas son otros. En base a eso voy a contar también como Romina una historia breve, pero que se sucedió durante el gobierno de Macri, que tuvo que ver no específicamente con mi lugar de trabajo, pero un lugar donde tuve que intervenir, que fue dentro de Vialidad Nacional. Ni bien asumió el primer día Iguacel, lo primero que hizo, además de meter esa denuncia respecto de Santa Cruz, de la obra pública de Santa Cruz y varias otras cuestiones, fue meter una denuncia penal contra todos los profesores de la Escuela Técnica de Vialidad Nacional. Vialidad Nacional tenía creada por decisión de Juan Perón, allá en su primer gobierno, una escuela de vialidad que era única en Latinoamérica. Esa escuela fue cerrada por la Revolución Libertadora y fue reabierta por Néstor Kirchner. Cuando se reabrió con una sola sede en Capital y después fue sumando 5 sedes más en total. Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires. Insisto, era una escuela única en Sudamérica que no necesariamente formaba para Vialidad Nacional, sino para todo lo que tenía que ver con la ingeniería de caminos y construcción de caminos, que no necesariamente tenía un título universitario. Esa escuela fue reabierta con un convenio con la UTN, y el primer día Iguacel lo que decidió es despedir a todos los trabajadores, a los directivos y profesores de esa escuela, meterles una denuncia penal. Varios de esos trabajadores también eran como la docencia, los cargos docentes no son incompatibles con los cargos públicos, varios eran trabajadores de Vialidad Nacional. Eso obviamente tuvo un impacto de solidaridad con los trabajadores de Vialidad Nacional, porque las escuelas estaban dentro de los distritos donde estaba Vialidad Nacional. Y por otro lado, un impacto muy grande porque los alumnos de esa escuela, que en el caso de Tucumán era además un secundario, es decir, un colegio secundario que otorgaba este título técnico, no eran trabajadores de Vialidad Nacional, digamos. La decisión fue el cierre total, directamente. Los equipos se empezaron a echar a perder, en algunos casos hubo vaciamiento, y desde un comienzo el cuerpo de delegados de Vialidad Nacional, y con el que yo colaboraba por el Consejo Directivo de ATE, nos instalamos a generar una estrategia para involucrar a los trabajadores, para involucrar a los docentes, que algunos eran trabajadores de Vialidad Nacional y otros no, y por los alumnos. Varios de los alumnos, entre ellos Santa Fe y Chubut, tomaron la escuela directamente. Con eso también empezó una estrategia que nos llevó a tener una articulación con los diputados, no necesariamente en ese momento de Unidad Ciudadana, es decir, con todos los otros diputados que también empezaron a meter proyectos de informe, y otra articulación que la llevaba adelante el delegado general de ATE, Marcial Rojo, en ese momento, de diálogo con el rector de la UTN, porque el convenio estaba firmado y la UTN era la que se hacía responsable del otorgamiento de los títulos y la certificación de la labor de los docentes.
Y además la UTN tenía interés en mantener el funcionamiento de la escuela, de que, insisto, era única en Latinoamérica, ni siquiera en Argentina, en Latinoamérica. Todo esto llevó bastante tiempo, como decía Romina. Al principio había compañeros y compañeras que obviamente esperaban el resultado muy rápido, y además entre ellos otra particularidad que de alguna manera se dio en varios casos, que por lo menos nosotros vimos en ATE. Muchos de los que habían votado en el 2015 eran los afectados por la medida, los que habían votado Macri, digamos, ¿no? Es decir, trabajadores y alumnos. Articulamos, tuvimos varias audiencias. En ese momento Laura Alonso se puso al frente el tema en diputados. Laura Alonso, nuestra compañera. Sí, vamos a aclarar. Tuvimos intervenciones ahí, tuvimos épocas de toma de los edificios, actividad que no siempre era fácil porque los alumnos intentaban desmarcarse, intentando buscar una solución personal. Ellos tenían como un compromiso, no recuerdo ahora el nombre de la diputada del PRO de Santa Fe, que ella actuaba en intentar defender, pero en los hechos no hacía nada, pero lo que lograba es distraer esta unidad. Finalmente todo esto se fue avanzando, se fue consolidando esa unidad, y logramos en 2018 recién, pero logramos que en 2018 la UTN consiguiera mantener abiertas las escuelas, ya no bajo la dependencia de Vialidad Nacional. Ya a esa altura el juzgado federal donde se había metido la denuncia ya había desestimado la denuncia a los docentes, porque cobrar horas cátedra por tareas que efectivamente hacían en una escuela no era ningún delito. Ya se había, al mes de alguna manera del comienzo del gobierno de Macri y de Iguacel en Vialidad Nacional, ya todos los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional ya no tenían ese mito de que no, cometieron un delito y vaciaron la escuela. Ya habíamos logrado romper ese discurso con el que ellos habían entrado a la gestión de vialidad, y logramos poner en funcionamiento hacia fines del 2018 que se retomara la cursada ya en aulas de la UTN directamente, pero llegamos al 2019 con la alegría de mantener la escuela abierta y generar la expectativa para que una nueva gestión de Vialidad Nacional pudiera recuperar esas escuelas. Esta experiencia se reprodujo en varias cosas y en varios organismos y en varios lugares, y nos permitió también, voy a hacer un pequeño comentario, nos permitió también generar en 2019 algo que esta comisión de Estado también estuvo involucrada, que es lograr la unidad de muchos gremios estatales que se sumaron con sus propias estrategias a una estrategia general de articulación, en donde en 2 jornadas que realizamos en su momento en el quincho del Partido Justicialista, ya en el 2019, y conducidas por Claudio Bernaza, logramos la participación de cerca de 17 gremios y representantes de 17 gremios estatales, entre ellos UPCN, ATE, APOPS de ANSES, CECASPI, los gremios de Vialidad Nacional, que son 3 gremios, además de ATE y UPCN, pues la Asociación de Profesionales de CONEA. Es decir, empezamos a articular un espacio también, no solo de defensa de intereses propios, sino también de la defensa general de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Así que eso, gracias. Dos comentarios de lo que comentó Pablo y un comentario general. El primer comentario, respecto de lo de Pablo, no sé si notaron, o por lo menos solo quiero hacer notar, la presencia de una alianza estratégica.
Es decir, se define muy claramente en el relato de Pablo el aliado, que es UTN. ¿No? Digo, porque todo esto que ellos han contado es absolutamente asimilable a una militancia electoral. Es una escuela. Si yo dijera la verdad que la militancia gremial es escuela de la militancia táctica, de la militancia gonal, de la militancia propia de periodos electorales. Y me pareció muy interesante y muy inteligente el relato y muy inteligente la apuesta que hicieron a la alianza con UTN. Y el otro comentario que quería hacer respecto del comentario de Pablo es que esa reunión de los 17 gremios no fue por intereses o para charlar de cuestiones gremiales, sino que participaron activamente de la campaña 2019 por la fórmula Fernández, digamos, por la fórmula que llevó a Alberto Fernández a la presidencia y a Cristina a la vicepresidencia. Esa unidad gremial de los gremios estatales fue fruto de esa lucha que ellos habían tenido a lo largo del periodo macrista, algunos con estos triunfos como el que cuenta Pablo, pero algunos cargando muchas derrotas. Lo que nos lleva a recordar lo que dijo Romina al final. Un hecho que en el momento parece coyunturalmente una derrota, sumado a otro hecho, después cobra sentido. Como fue, por ejemplo, el sentido enorme que tuvo esa mesa gremial en la campaña electoral. Allí hablamos directamente con los 17 gremios de estrategias electorales. Y un comentario general que quería hacer respecto de lo que comentaron Romina y Pablo, es que, quiero ser clara en esto, me parece que hay un acento en lo táctico, en lo estratégico, en buscar, en señalar el adversario, en ver cuál es el nosotros, en ver cómo hacemos alianzas. Hay como características muy propias de la militancia gremial que tienen que ver con esto, pero quiero ser clara. Todas nuestras militancias tienen que tener este aprendizaje. Y ese aprendizaje, que también tiene que ver con lo que vos decías de los hechos, de las aparentes derrotas, ese aprendizaje es como el aprendizaje a andar en bicicleta. No se puede leer en ningún manual. Solo se aprende generando hechos militantes gremiales y a partir de ese hecho militante generar un triunfo o una lección aprendida, un aprendizaje para la próxima vuelta. Así que es una gran escuela de militancia táctica y estratégica. Así que muchísimas gracias por estos testimonios. Y para dar cuenta de esto, las invito a que más allá de terminar este tallercito, que es un taller breve, es un taller de 4 reuniones, los invito a participar de las reuniones de actualización política del Patria. Sé que muchas de ustedes han estado, las vamos a retomar en mayo, les adelanto las fechas, van a ser el 12 de mayo y el viernes 12 de mayo, y el viernes 12 de mayo a las 18 horas, y el sábado 20 de mayo a las 14 horas. Pueden anotarse por formulario desde la web del Patria en las reuniones de actualización política. Lo comento porque el Patria también va a tener su táctica y su estrategia electoral. Nosotros somos una casa de una dirigente, de una líder que tiene su proyecto para este año. O sea, si están con dudas respecto de eso, se las quiero quitar. Cristina va a jugar. Vuelvo a repetir, viernes 12 de mayo, 18 horas, sábado 20 de mayo, 14 horas, ¿sí? Esta casa es una casa de la política, es una casa de la militancia. En esas reuniones vamos a charlar de nuestra actuación política y es la casa de una dirigente, una conductora, que va a jugar el juego electoral que se propone. Y lo va a jugar frente a estas fechas inapelables. Y lo va a jugar dando respuestas a cifras inapelables como la que comenté de la inflación. Y su respuesta y su propuesta electoral va a tener que ver con eso, no con las emociones. ¿Se comprende? Bueno, espero que esto haya sido clarificador, eso es lo que espero. De alguna manera, si no lo ha sido, espero que ustedes puedan completar estos comentarios con sus lecturas, con las lecturas. Y si les parece, entonces,
Ahora lo que haríamos es dividirnos en grupos con las siguientes consignas. Esta división grupal que también vamos a hacer allí en el Zoom. Vamos, antes de ir al trabajo grupal, vamos a leer un poquito del chat. Está allí el chat. ¿Puedes acercarte, Paulita, para leer algo del chat? A ver si hacen comentarios respecto, si hay algún comentario respecto de lo que conversamos. Hola, buen día a todas y a todos. A ver. Sí, porque así lo puedo. Bien. Buen día. ¿Qué piensan de las alianzas locales y que luego para lo provincial y nacional cada uno milite en su espacio original? Bueno, hay saludos. Preguntan si para los encuentros de actualización política se puede participar de manera virtual. Dice, excelente, comenta Juan Manuel Codoni, saludos para todos, gracias a Pablo y Romina. Muy interesante este aporte, gracias Pablo, muy claro Pablo. Todo conduce a lo mismo, dice Cristina. Venían por todos nuestros derechos, lo siguen haciendo y es cada vez peor, por eso es fundamental nuestra militancia con los indiferentes. Dice Diana Guillem, la experiencia del 2015 nos demostró que tenía muy en claro dónde golpear y cómo. Nadie que no conozca el Estado puede romper tan rápido y efectivamente, lo que demuestra que contaron con información interna, no cayeron con paracaídas. Rescato lo que dijo Beatriz, tenemos un proyecto y sabemos dónde queremos ir. El recorrido podrá ser como la marea con flujos y reflujos y en cada flujo debemos poner nuestros hitos. Muchas gracias, Paula, por la lectura. Gracias, Diana, por tu comentario. Gracias a todos y todas por los comentarios. Ellos también saben hacerlo, lo hicieron y lo volverán a hacer. Más rápido y mejor, dijo. Lo volverían, gracias por la corrección. Y lo volverían a hacer. Pero como dijo un compañero en una de las redes, me encantó esa frase, digo, para picantearlo un poco, vieron que nosotros decimos, pero al final no tenemos los medios, somos débiles, no tenemos los recursos, no tenemos la ley de medios. Y él dijo, ya estoy afilando mis 2 escarbadientes. Patricia Bullrich, seguía el tuit, Patricia Bullrich no será presidenta. Pero digo, esto de afilar los 2 escarbadientes y prepararse para la pelea me pareció una imagen súper potente acerca de que haremos de nuestra debilidad virtud. Y no saben lo potentes que pueden ser 2 escarbadientes bien afilados. Así que gracias por los comentarios. Sí. Bien, repito las fechas de las reuniones, pero la verdad que más allá de que las repita, tienen que anotarse a las reuniones. Es por inscripción. Y esa inscripción se hace por la web del Patria entrando al posteo que dice reuniones de actualización política, que está desde ayer en la home del Patria. Repito las fechas, pero tienen que anotarse. Viernes 12 de mayo a las 18 horas, sábado 20 de mayo a las 14 horas. ¿Y por qué también tienen que anotarse? Porque si la jefa nos llama a otro lado en esas fechas, la reunión va a cambiar de fecha. Y para eso tienen que estar anotados y tienen que recibir un correo y estar comunicados por correo. Y alguien también preguntaba si esas reuniones podían ser virtuales. Son bimodales, como los cursos. La reunión, hay gente que está trabajando aquí y hay gente que está en forma virtual. Y de hecho el formulario donde se van a inscribir a las reuniones les hace elegir si quieren anotarse para hacer la reunión, entrar en la reunión en forma virtual o presencial. Dicho esto, vuelvo a invitar, por ahora estamos en plano formativo, en mayo empezaremos la fase militante agonal, ahora estamos en un momento formativo hasta fines de abril, nuestra siguiente clase es el 22, la próxima el 29, y en esta fase formativa es muy importante lo que podamos conversar entre nosotros. Por eso ahora los vamos a invitar a trabajar en grupos, les vamos a pedir a los que están aquí presentes que vayan a los mismos lugares de los grupos donde estuvieron la semana pasada, que van a ir coordinadores a trabajar con ustedes, y a los compañeros que esperen allí que Mari los va a dividir en grupos.
Aclaración. No hay regreso a un plenario. El cierre se hace en el propio grupo y en ese cierre seguramente los compañeros y compañeras coordinadores les recordarán que participen activamente del foro de esta semana, que va a tener el tema de esta semana, que es esta dimensión agonal de la militancia referida a construir el mapa de actores y a construir acciones tácticas y estratégicas con los aliados, con los propios, pero fundamentalmente con los indiferentes. Dicho esto, vamos a charlar como la otra vez acerca de qué impacto nos ha traído o qué aprendizaje nos ha traído escuchar a Romina y a Pablo, y seguramente habrá una segunda parte de la conversación referida a lo que tenemos que hacer nosotros en nuestros territorios y ámbitos de actuación. Dicho esto, tenemos tiempo hasta las 12. A las 12 se libera tanto este aula como el aula virtual. Quédense allí, que ahora Mari va a hacer la división en grupos. Muchas gracias por estar y por participar en la fase grupal. Recuerden que para nosotros la fase grupal es tan importante como esta fase expositiva de la clase. Y a los que están aquí, los invito a participar de los grupos. Muchas gracias a todos y todas.